Ya estamos en el coloquio del Departamento de Matemáticas, en diciembre, 11 de diciembre del 2025, y hoy día tenemos la charla del doctor Cristian González Avilés, una visión singular sobre uno de los problemas del milenio, conferencia dictada durante la SOMACHI de este año 2025 en la ciudad de Ico. Por favor. Muchas gracias por la invitación. Voy a hablar de... no es exactamente la misma charla que di en Vicuña. Los chistes van a ser diferentes, ¿ya? Pero el resto más o menos lo mismo. ¿Cuál problema? Hay 7 problemas del milenio. Estos problemas fueron, si recuerdo bien, estos problemas fueron propuestos en el año 2000, como celebrando o recordando los famosos problemas que David Hilbert propuso en el año 1900. Y algunos de los cuales han sido resueltos y otros están pendientes y son muy importantes, fueron importantes para la matemática del siglo XX. Y se supone que estos nuevos problemas del milenio, los 7 problemas del milenio, también son importantes para el desarrollo de la matemática en el siglo XXI. Entonces, lo que yo quiero, por lo menos, voy a tratar de dar una charla lo menos técnica posible, pero quiero que cuando termine la charla se vayan con la impresión de que entienden por qué es uno de los problemas del milenio, por qué es importante este problema. ¿Okay? ¿Y de cuál problema se refiere? Tiene que ver con las curvas elípticas, el encontrar puntos racionales sobre una curva elíptica. Primero, veamos qué son las curvas elípticas. Una curva elíptica sobre los racionales es una curva proyectiva, es decir, completa, cerrada y plana, está contenido en el plano proyectivo, y uno generalmente la describe con el modelo afín. Este es el tipo de ecuación, que es un tipo de ecuación que define una curva elíptica, y cuadrado igual a x cubo más ax más b. Se pueden poner sobre los racionales, por lo menos se puede poner en esa forma, y estas curvas, estas funciones elípticas, curvas elípticas, aparecieron originalmente hace muchos años, siglos. Aparecieron estos tipos de ecuaciones o fórmulas cuando se intentó calcular la longitud de arco de las elipses, y aparecían este tipo de cosas, ¿cierto?, de objetos. Y se va a pedir eso, de que estos coeficientes satisfagan esa condición para evitar que haya raíces repetidas en este polinomio cúbico y por lo tanto evitar que haya singularidades. ¿A qué se refiere con singularidades? Las singularidades son los rizos o las cúspides que pueden aparecer en una curva. ¿Okay? Entonces, para no tener que... aún no llega el momento de dibujar, pero un rizo es una autointersección de una curva. Bueno, por ejemplo, cuando uno tiene una curva en el espacio, ya que se dobla así y uno pone una luz ahí arriba y se ve la reflexión en el suelo, generalmente esa curva que es suavecita, en la sombra se va a intersectar a sí misma, por ejemplo. ¿Ya? Y ese es un punto singular, porque ahí en ese punto singular uno no puede definir una tangente, una recta tangente, porque, bueno, se autointersecta, van a haber 2 rectas tangentes, ¿ya? Entonces no se puede definir. Y en el caso de las cúspides, que no nos van a interesar en esta charla, porque no son relevantes para lo que voy a decir, es cuando uno tiene una situación así, realmente una espina. Y entonces, para evitar que aparezcan esos puntos desagradables o esas singularidades, uno es que impone esta condición. Ok, eso es. Y en el año 1901, el gran Henri Poincaré escribió un artículo sobre las propiedades aritméticas de las curvas algebraicas y demostró que el conjunto de soluciones racionales de la ecuación que les mostré en la página anterior, las soluciones en números racionales poseen una estructura de grupo conmutativo. Y ahora sí necesito dibujar. Y entonces espero que esto no cause muchos problemas con la grabación, ¿no? La luz, que cambia la luz. Disculpen las dificultades técnicas. Entonces, las curvas elípticas, una curva elíptica hay de 2 tipos o de 2 sabores, digamos. Entonces, aquí vamos a dibujar una curva elíptica, los puntos reales de una curva elíptica en particular
Esta va a tener una ecuación, esta ecuación, ya, y aquí voy a hacer otro ejemplo. Digamos, ya no le olvidé la ecuación, pero creo que es algo así. Más 16 parece, ¿no? Yes, está en la próxima página de eso. Por ahí anda. Ahí están las ecuaciones. Y estas dos se diferencian en que este es disconexo, el conjunto de puntos reales. A ver cómo está el curso. No está muy mal. Okay. Bueno, obviamente que aquí no hay nada, porque si el x está entre 0 y 1, esto es negativo, y entonces no puede haber un cuadrado que sea negativo. Por eso es que hay un agujero, es disconexo. Pero esta es conexa. El dibujo es conexo. Algo así. Ahí están los dos ejemplos básicos. Entonces, Poincaré demostró, ¿no?, de que había una estructura de grupo. ¿Cuál es? ¿Cómo sumo yo dos puntos, P1 y P2? Lo sumo así. Trazo la cuerda, intersecta a la curva. Por ser cúbica la ecuación hay un tercer punto de intersección. Ese no es la suma, no, es la reflexión. Esta es la suma de los dos puntos. Es una definición bien geométrica. Y hay un neutro para la suma, que es el punto en el infinito. Por allá arriba está, no lo puedo dibujar, tampoco lejos. Bastante lejos, está en el infinito. Entonces recuerden que esto es una curva cerrada en P2, así que uno tiene que imaginar que está dibujada sobre la esfera de arriba. Y el polo norte es el neutro de la división. Y bueno, aquí similar, pero con este dibujo me quedo. Y esa es hay una ley de adición, como les digo, con el punto en el infinito como el cero. Y eso es lo que demostró Poincaré, que era un grupo. Quizá eso ya se sabía de antes. La contribución de Poincaré era de que había una conjetura que hizo que era finitamente generado. Ya vamos a hablar de eso, pero ahí está indicado cuál es el neutro aditivo en coordenadas proyectivas. Está en el infinito, por norte. Esta es la ecuación homogénea, que realmente nosotros vimos solamente la sombra afín, pero esa es la ecuación proyectiva. Y esta suma no es trivial, o sea, no es que, por ejemplo, uno dice, este punto tiene coordenada x1, y1 y este x2, entonces lo que hay que hacer es llegar y sumar como cuando uno suma R2, como el álgebra lineal, ¿no es cierto? No, pero es mucho más complicado. Entonces, por ejemplo, para sumar un punto consigo mismo, porque uno puede sumar P más P, ¿ya? Y la componente X, entonces ya aparece esta expresión, es la componente X. Y entonces, si ustedes quieren sumar 4P, tienen que sumar esto de nuevo, y entonces tienen que calcular esta expresión, donde el X es esta expresión. Entonces, es bastante complicado, se complica rápidamente y los números aparecen inmensos, ¿ya? Los coeficientes. Es una de las cosas típicas de este tema. Ok, y hay unos puntos especiales de los cuales quiero hablar. Unos puntos especiales. Estos puntos que están aquí, este punto en particular, y este, esos puntos, tienen una propiedad bien simpática. Este punto le vamos a llamar P. Quizá el P1 y el P2 ya no los necesitamos, así que los vamos a ignorar. Y ya quedó clara cuál era la fórmula de adición. ¿Sí? Pero este punto, si yo obviamente que aquí, como el punto es uno solo y no hay dos puntos separados, aquí no es una cuerda, sino que es la tangente. Por eso se llama el método de la cuerda tangente. De la cuerda o tangente. Ok, entonces, aquí lo que estoy haciendo, cuando yo tengo cuando sumo el P consigo mismo, el 2P, recuerden que es el tercer punto, el que está ahí arriba, pero no es realmente la suma, es la proyección, pero es que la proyección del infinito es el infinito, porque uno se da la vuelta entera por la esfera. Entonces, ese es un punto que cuando lo sumo consigo mismo me da el cero. Es lo que se llama un punto de orden finito o un punto de torsión. Y no son muy difíciles de hallar, porque es como uno lo suma un par de veces, o también estos puntos, por ejemplo, que está aquí, que está aquí, en esta curva, este es un punto de 3 torsiones. Y aquí está el otro. Esos dos son puntos de 3 torsiones.
Y esos puntos se pueden calcular y hay una cantidad finita de ellos para incluso finita sobre la clausura algebraica, no solamente sobre los racionales. Entonces, si yo considero todos los puntos sobre la curva con coordenadas algebraicas, considero los puntos de n torsión, que son todos los puntos que viven acá y que son anulados o se hacen cero si los sumo n veces consigo mismo. Esto es un conjunto realmente infinito. Hay n cuadrado puntos para cada n. Entonces van a haber 4. De hecho, aquí están los 4. Para este ejemplo en particular, aquí tengo 1, 2, 3 y el 0. Aquí tengo los 4. En este caso. Pero aquí no puedo dibujarle los 9, porque hay 9. Ahí solamente hay 2. Los otros están, por supuesto, no puedo dibujar sobre R, o sea, no sobre Q, sobre Q barra. Entonces tengo que, al hablar de Q barra significa que me doy permiso a mí mismo para sacar raíces cuadradas, raíces cúbicas, etc. Ok, estos puntos son importantes. Y hay una cantidad finita de ellos, como decía. Y lo que Poincaré conjeturó es que por ahí anda. Ya voy a encontrar la conjetura. Ahí está la conjetura de Poincaré. Poincaré conjeturó que E de Q, los puntos con coordenadas racionales, no E de R, esto es todo E de R. E de Q van a ser algunos nomás. No puedo, si yo quiero dibujar E de Q no me va a dar una curva, me va a dar unos puntos aislados. Pero lo que él conjeturó es que ese conjunto E de Q es finitamente generado, es decir, el grupo de torsión. Wait a minute, that's not right. This one. Ese grupo de torsión, que es la unión de todos estos, es la unión de todos esos puntos para n variando, pero sobre Q, no sobre Q barra, sobre Q, es finito. Y además hay un conjunto, un número finito de puntos de orden infinito, es decir, puntos que si yo les aplico el método de la cuerda o tangente nunca van a parar al cero. Tiene orden infinito. ¿Ya? Y ese es el problema fundamental. El problema fundamental es hallar esos puntos que nunca que son de orden infinito, que nunca van a parar al cero a pesar de que yo los sume varias veces consigo mismo, una cantidad infinita de veces, no va a pasar nunca que van a llegar al cero. Entonces esos son los puntos de orden infinito y el entero R se llama el rango. Y el problema del milenio es simplemente eso, entre comillas, cómo encontrar el rango para una curva dada. Por supuesto que estoy sobresimplificando. Esta conjetura de Poincaré de 1901 fue demostrada por Mordell en 1922, un matemático inglés que demostró la conjetura en 1922, pero la demostración de él no es constructiva, no nos dice cómo construir los puntos. Siempre dice que solamente dice que hay una cantidad finita, pero no hay una receta para construirlos. Y el problema central de la teoría para una curva dada, como decía, hallar los generadores de orden infinito. Ese es el tema. Ok, para ilustrar la dificultad de este problema, vamos a considerar esta curva. Mira, no es del tipo que yo di al principio, porque hay que modificar, hacer unos cambios de variable para que quede como del tipo inicial, pero se puede. Y cuadrado igual de x más. Estos números no son muy grandes. 801 al cuadrado, 811 al cuadrado, 807 al cuadrado. ¿Por qué es relevante? Porque está relacionado con un cierto problema aritmético que no viene al caso de discutir. Pero se sabe que esta curva tiene rango 1, solamente hay un punto de orden infinito. Uno solo. Así que, fácil hallarlo. O sea, no debe ser muy complicado si tiene uno solo. Pero se sabe que ese generador, si excluimos los puntos de torsión, ese tiene esta forma porque tiene coordenadas racionales y por supuesto que no me conviene dar una forma decimal, tengo que dar un número fraccionario, que es funcional. Y el más grande de eso es un entero positivo que tiene 268 dígitos.
o sea, E a la 677, es decir, más grande que el número de átomos del universo conocido, una cosa así, inmenso. Y eso no es de los más, 268 dígitos no es muy grande. Hay ejemplos con miles. En general es difícil hallar esos generadores, bastante difícil, y de hecho ni siquiera se conoce un algoritmo para calcular el número de generadores. Si yo te digo una curva arbitraria así, dices, oye, ¿cuántos generadores? No sé, pues tengo que echar a andar el computador. Si me esperáis 5 meses, capaz que te pueda dar la respuesta, ¿ya? Porque el computador va a estar trabajando por 5 meses para hallar el numerito ese. Entonces esto es, los números son inmensos. Pero como decía previamente, estos puntos de torsión, en la clausura algebraica, aquí si me permito resolver ecuaciones sacando raíces cúbicas de todo tipo, ya todas las ecuaciones algebraicas posibles, y para un n fijo, es fácil, relativamente fácil hallar estos puntos, pero después de todo hay n cuadrado, ¿no? Así en 20, 400 puntos, un computador lo hace en 0.5 segundos, menos, es fácil. Y siempre ha estado claro, ya además estos puntos que están aquí, dice, si quieres cualquier número primo, yo puedo considerar esta familia, mira, fíjese, E q barra, L a la m, y el m va variando, el primo es fijo, pero el exponente va variando. Tengo una familia, y todos estos grupos están metidos unos dentro de otros, como con la muñeca rusa esa, pero esta es una cantidad infinita, y están uniformemente, en cierto sentido están uniformemente distribuidos sobre la curva. Entonces uno dice, ya, tengo que usar de alguna manera estos puntos para hallar información sobre el R, sobre el número de puntos infinitos, a pesar de que estos puntos son de orden finito cada uno. Bueno, y esta es una de las magias de las matemáticas, cuando uno está en este tipo de situaciones, uno se puede dar permiso a uno mismo, y todos los analistas sabemos esto, o saben esto, uno puede tomar el límite, ¿no es cierto? A ver qué pasa con algún límite, porque eso es típico, porque matemáticas es así, desde los tiempos de Kepler, por lo menos, del tema de la aproximación. Cuando uno quiere calcular un área, por ejemplo, qué sé yo, de las órbitas elípticas planetarias, Kepler lo que tuvo que hacer fue hacer una aproximación, y sumando, y ese fue el origen del cálculo infinitesimal por esa época, ¿ya? Entonces esto también aquí se hace algo similar, respetando la distancia histórica, por supuesto, y uno junta todos estos grupos, ya, pero no los voy a poner así como dije, uno metido dentro del otro, sino que voy a construir un sistema inverso, porque si yo tengo un punto de orden L cuadrado y lo multiplico por L, lo que resulta va a ser un punto de orden L. Entonces hay un sistema que va, así como el Michael Jackson camina baratán, ¿no es cierto? Este es un sistema inverso. Ok, y uno puede considerar este límite inverso, es una cosa de teoría de grupo, que uno toma este límite inverso, y estos grupos finitos, que ya sabemos que eran z sobre n z al cuadrado, si uno toma ese límite, aparecen unos ciertos grupos, ya no son los enteros, son los enteros p-ádicos. Y eso es lo que pasa cuando uno está trabajando trata de resolver un problema con ecuaciones racionales, o sea, un problema finito con ecuaciones racionales, y uno toma un límite, uno se escapa de los racionales, ¿ya? Es cosa de ver si uno toma la suma, si tú tomas las sumas parciales de 1 partido por n cuadrado, siempre va a ser un número racional, porque si la suma es finita, pero si tomas el límite, eso da pi cuadrado sextos, se escapa, ¿no es cierto? Una fórmula famosa esa de teoría de números. Y uno considera estos objetos, como les decía, y hay un espacio vectorial aquí, el producto tensorial, y aquí están los números p-ádicos. Es una completación de los racionales, una completación p-ádica, pues hay una cierta evaluación p-ádica, uno toma la completación, hay que dar un cuerpo completo, y ahí uno puede trabajar no va a conseguir siempre soluciones racionales, pero puede conseguir soluciones aquí, porque uno se permite tomar series de potencia, puede hablar de convergencia y todo lo que hace el cálculo, pero en el p-ádico, o l-ádico en este caso. Y aquí empieza, como en esas películas que la trama empieza a complicarse, y esta es una de las razones porque este es uno de los problemas del milenio, porque cuando uno estudia este problema, se da cuenta de que empiezan a aparecer ciertas áreas de las matemáticas que no tenían relación evidente con el tema. Con el tema inicial. Entonces aquí hay un grupo de
Por supuesto que el grupo de Galois absoluto, tomo el grupo de Q barra sobre Q. Aquí tengo todas las extensiones finitas de Q, agregándole raíces de todo estilo, raíces de todos los polinomios. Es un grupo muy interesante y muy grande. Y esta construcción previa me permite encontrar lo que se llama una representación eleádica. Entonces este grupo de Galois lo puedo representar por matrices invertibles de 2×2. Entonces ahí me estoy pasando al álgebra lineal, ¿ya? Y como estoy trabajando sobre QL, entonces aquí empieza a aparecer análisis peádico, representaciones peádicas, grupos de Lie, ese tipo de cosas que no tenía nada que ver aparentemente con el tema. Y esa familia de representaciones, puedo considerar todas estas representaciones para L variando, para el primo haciéndolo variar, y es posible, por temas técnicos, se puede modificar esto de tal manera de que lo siguiente se cumpla. Hay un cierto número finito de primos que son un poco molestos, que son primos donde la curva se comporta mal. No voy a decir por qué, porque no es necesario, pero si estoy fuera de esos primos desagradables, existe un automorfismo distinguido del grupo de Galois, que se llama el automorfismo de Frobenius, pero eso no es muy relevante para lo que voy a decir. Y aquí podemos considerar un polinomio cuadrático, y aquí estamos en álgebra lineal. Porque esto es muy parecido a un polinomio característico, ¿ya? Y la gracia es que tiene coeficientes enteros y es independiente de la elección del L. Solamente depende del primo P, que no está en ese conjunto desagradable. Y cuando el primo es desagradable, la definición cambia un poco, ya no es cuadrático, porque el anterior era un polinomio cuadrático, este es un polinomio lineal. Y estos numeritos son fáciles de determinar y va a depender de qué tan malo es el punto, la naturaleza del punto. Y por supuesto que cuando uno toma límites, y está en álgebra y toma límites y no sabe qué hacer con el álgebra porque se acabaron las ideas, empieza a tomar límites, porque recuerden la idea es que yo quiero encontrar los puntos de orden infinito y me fijo en los puntos finitos, los puntos de orden finito, estos que están aquí. Entonces aquí, mirando sobre Q barra, van a empezar a ver varios puntos de torsión que están espaciados, uniformemente distribuidos, y uno quiere usar esa información para encontrar información algebraica sobre el R. Y por supuesto, cuando uno tiene una cantidad infinita de objetos, lo que hace ahí, toma estos polinomios, considero este producto infinito y obtengo una función de variable compleja. Entonces, partimos con álgebra aritmética, pasamos por los peádicos y ahora estoy en los complejos. Y bueno, este producto converge y define una función analítica en esa región. Y aquí está este es el problema número 1 del milenio, son 7. Este es el que recibió el número 1. Y es la conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer. Y estos matemáticos ingleses encontraron este enunciado que voy a explicar rápidamente ahora, en el año 1963. Yo era un bebé en esa época. Yo me caía toda la leche por acá. Tenía 2 añitos. Y ellos encontraron esta conjetura, ¿ya? Y lo hicieron usando uno de los tempranos computadores, el Exact2, el Exact2. Entonces ahí, mientras Birch le ponía el papel prepicado, el Swinnerton-Dyer le daba vuelta a la manivela para que hiciera el cálculo del computador, ¿ya? Pero así de antiguo, ¿ya? En el cohete. Ok, la conjetura dice, esta función admite una continuación analítica. Está definida como un producto infinito, pero en cierta región, la parte real para mayor de 3 medios, pero se puede extender a todos los complejos. Y en una vecindad del punto es igual a 1, que está fuera de la región de parte real mayor que 3 medios, ¿ya? O sea, aquí la función, aquí en esta vecindad de este punto no se expresa como el producto infinito que mencioné, tiene otra forma. Okay. Entonces, la conjetura primero habla de un punto en el cual no sabemos que la función está definida. Primera dificultad. Esa es una de ellas, después van a ver más. Y se tiene que, en ese punto, la función se anula, y se anula exactamente, ellos lo comprobaron en varios casos, coincide la anulación, el número, digamos, la repetición, ¿cuántas veces está repetido el 0? En 1,
es igual al rango al número de puntos de orden infinito. Entonces ahí llega la primera sorpresa, porque uno formó esta función usando los puntos de orden finito y hace todo este proceso de límite y aparece el número de puntos de orden infinito. Y esa cierta constante es muy interesante, pero no es necesario mencionarla ahora, y SR es el rango que mencioné antes. Y voy a mencionar aquí rápidamente, sin entrar en mayores detalles técnicos, porque debe ser muy aburrido hacer esto para alguien que está escuchándolo. Ok, voy a describir brevemente el método estándar. Este método estándar que yo voy a mencionar tiene más o menos la misma edad que la conjetura. O sea, este método estándar proviene de los años 60. Y el objetivo de mi charla es presentar un nuevo método que yo propongo, ¿ya? Y que puede funcionar o puede que no, así que por favor. Pero primero veamos cuál es el estándar, ¿ya? Y por qué yo quiero proponer otro método que quizás tenga algún éxito. No lo sé. Entonces voy a describir brevemente. Entonces, como tenemos esta información por el teorema de Mordell, que el E de Q es finitamente generado, yo puedo considerar este cociente y eso me va a dar un grupo finito, realmente, para todo entero n que yo elija. Y si yo entonces tengo un grupo finito y puedo calcular este grupo, cuando yo conozca los puntos que hay aquí, puedo tratar de levantarlos para obtener los generadores de orden infinito. Hay un método para hacer eso. O sea, eso no es complicado. No muy complicado. Ok, next. Y el método que que se llama el método del descenso, que tiene casi 60 y tantos años de existencia y es el único método que se conoce, el método estándar, depende de esta sucesión exacta. ¿Qué cosa es una sucesión exacta? Bueno, es un conjunto de aplicaciones. Simplemente veámoslo así. Esta es la aplicación muy fome que manda el 0 al 0. Esta aplicación es la inclusión, porque los puntos de orden finito n están metidos aquí adentro, así que esto es simplemente incluirlo. Este es el morfismo de multiplicación. Tomar un punto y lo multiplico, se lo sumo n veces consigo mismo. ¿Okay? ¿Y qué significa que sea una sucesión exacta? Significa que el núcleo de cada flecha es la imagen de la anterior. Entonces, por ejemplo, aquí el núcleo de esta aplicación son todos los puntos que cuando los multiplico por n me da 0. Pero eso es exactamente el n el que está metido dentro. O sea, esto no dice mucho, pero hay algo interesante, sí, que es no trivial, que cualquier punto que yo elija aquí, siempre puedo hallar otro que va a ser de tal manera que ese otro multiplicado por n me dé aquel con el que partí. Significa que la imagen de esto es el núcleo de la siguiente, es decir, que es epiyectiva. Eso es todo. Esta es una aplicación epiyectiva cuyo núcleo es eso. Eso es todo. Pero el G es el grupo de Galois absoluto. ¿What? ¿El G qué es? El G es el grupo de Galois absoluto. Porque cada uno de estos grupos abelianos admite una acción del G. Porque aquí tengo Q barra, entonces yo puedo, estas raíces que saqué, raíces cúbicas, etcétera, con los automorfismos del grupo de Galois yo puedo actuar sobre esto. Y es una sucesión no solamente de grupos abelianos, sino que tiene una acción de G. Y esa, por un poco de magia algebraica, esa sucesión exacta, si yo tomo invariantes, bueno, no importa mucho qué significa eso, pero obtengo otra sucesión exacta donde aparece el grupo que me interesa calcular. Y estos que están aquí, que son medios que dan miedo, la gracia es que yo los puedo definir de manera muy simple, porque la definición exacta en términos algebraicos es bien complicada, ¿ya? Pero tengo una definición geométrica. ¿Cómo se definen estos grupos? Este grupo H1QE es el grupo de clases de isomorfía de curvas algebraicas que están definidas sobre Q y que tienen una acción de la E, una transitiva y libre. ¿Sí? Son curvas, aquí me voy a dibujar otras curvas. Ok, aquí tengo la curva E,
Y yo, no sé si estoy bien, pero las curvas C que estoy mencionando ahí, las imagino por aquí arriba, ¿ya? Como que están flotando ahí. Esta curva E actúa sobre cada una de estas, y ahí está la aplicación. La E actúa sobre la C, y mediante esa suma que está mencionada. Entonces este es un grupo que actúa sobre cada una de estas curvas y de manera transitiva, es decir, mueve todos los puntos de C. Si yo tengo dos puntos aquí, puedo pasar de este a ese otro usando un elemento D apropiado. Y no hay puntos fijos, eso se llama acción transitiva y libre. Pero esa acción está definida sobre el Q barra, no sobre la base, no sobre Q. Y si uno elige un punto aquí en CQ barra, en la curva C, que tenga en la recursión algebraica, va a estar contenido en alguna extensión finita de Q. Y aquí aparece una de las extensiones que son parte del grupo G. ¿Ah? Y esa aplicación entonces es un isomorfismo definido sobre K. Es decir, estas curvas sobre Q, la C es completamente... Porque este E tiene una estructura de grupo, esta no. ¿Ya? Porque es una acción nomás solamente. Pero si paso a Q barra y esta adquiere un punto X0, ese punto X0, ese punto X0 entonces lo puedo definir como el neutro, y esta adquiere una estructura de grupo y son isomorfos como grupos. Eso se llama, esas curvas son formas de E. Es decir que sobre Q son diferentes, pero vistas sobre la clausura algebraica son esencialmente la misma cosa. Y por lo tanto, como la E es suave, esta también es suave, no tiene singularidades. ¿Ah? Y este es el método estándar, se llaman los espacios principales homogéneos. Y si la C que está ahí, esa C que está ahí ya tenía un punto sobre los racionales, entonces realmente ya va a ser la misma E sobre la base, sobre Q. No es necesario ir al Q barra. Y esa se llama la clase trivial, por media fome. Es como el cero que... Bueno, de hecho, es que lo que pasa es que esto realmente es un grupo. Lo estoy definiendo yo como un conjunto, pero es un grupo, y esa clase trivial hace del cero. ¿Ya? Porque después de todo, ese H1Q era parte de una sucesión exacta de grupos. Entonces, pero yo estoy definiendo esto de manera completamente geométrica. Y el otro grupo se define de manera similar. Este grupo se define de manera análoga, y simplemente reemplazando esa discusión de ahí, la curva C por una variedad C, que va a ser un grupo finito, algebraico, etc. No importa mucho la terminología. Es una C Q barra que va a ser isomorfa sobre Q barra al grupo de N torsión. Así que también aparece este grupito bien presente aquí. Y estos grupos, en la sucesión exacta, lamentablemente son infinitos. Y como nosotros somos personas finitas y nos gusta trabajar con grupos finitos, entonces tengo que hacer una pequeña modificación. A propósito, eso yo no lo escribía, porque yo no quería dar nombres y cosas muy técnicas aquí. Esto lo escribió el ChatGPT, ¿no es cierto? Y sabe más que yo. Grupo de Tate Shafarevich. Bueno, Tate fue un matemático estadounidense. Fue. Sí, falleció lamentablemente. ¿Tú lo conociste en persona? Sí. Yo también, chócala. Yo le di la mano una vez. Era un gran matemático, Tate. Y falleció hace como unos 5 años atrás. Y Shafarevich aún vive. Es un matemático ruso. Y uno define este grupo. Bueno, ¿qué significa esto? Recuerden que aquí los objetos son estas curvas C, y las puedo mirar, en vez de mirarlas sobre Q, las puedo mirar sobre el peádico, el QP, porque el QP contiene a Q, la puedo mirar ahí, y voy a considerar todas esas curvas que son triviales acá. ¿Qué significa? Voy a considerar todas las curvas C
que puede que no tengan ningún punto sobre Q, es decir, no son la clase trivial, pero son localmente triviales. ¿Qué significa esto? Que si el C tiene una ecuación, entonces voy a considerar estas curvas C con ciertas ecuaciones complicadas, qué sé yo, etcétera. Wow, se me escapó. Ya, ok, etcétera. Bien complicadas las ecuaciones, ¿ya? Pero voy a considerar aquellas cuyas ecuaciones tienen soluciones p-ádicas en todas partes, por lo tanto son siempre triviales acá, pero puede que no tengan soluciones racionales. Y uno dirá, bueno, ¿y existen estas cosas? Sí, sí existen, lamentablemente. Porque el hecho de que este no sea trivial, este grupo, es una de las dificultades inherentes al tema. Y por eso, primera cosa, vamos a ver que este grupo primero se conjetura que es finito, pero no se sabe que es finito. O sea, el problema del milenio que estoy mencionando define una función de variable compleja que no se sabe que está definida en S igual a 1. Y la constante C que aparece multiplicando el S menos 1 a la R contiene este grupo que no se sabe que es finito. O sea, no sabemos mucho. Ok. Y este ejemplo lo dio Selmer en el año 51. Selmer fue un matemático noruego. Y hay una biografía de él que se llama El matemático agente secreto. Porque se ganaba la vida. Y esto yo lo mencioné en Vicuña y ahí saltó inmediatamente el Mauricio, el presidente de nuestra sociedad matemática. Digo, él trabajaba en Bergen, donde yo me gradué, decía. Y ahí en Bergen, él hizo la mayor parte de su carrera. Decía, él era el que conseguía las platas, porque la OTAN le pagaba millones y millones para que él descifrara los códigos soviéticos, porque era un criptógrafo, criptoanalista. Por eso era el agente secreto, porque siempre andaba con cosas secretas ahí, andaban descifrando lo que los rusos están haciendo. Entonces decía, gracias a eso que teníamos plata en el departamento allá, llegaban millones y millones de dólares gracias a él. Eso es lo que me dijo Mauricio, yo le creo completamente. Si estamos hablando de la Guerra Fría, 1951. Y ahí él encontró esta curva, que es un ejemplo de esa C, que tiene esos números 3, 4, 5, ¿los recuerdan o no? Parece que esa aparece en teorema de Pitágoras, ¿no? Uno de los ejemplos es uno triple pitagórico. 3, 4, 5. Bueno, esta admite realmente una acción transitiva de esa curva. Bueno, esa es la plata que tengo en la FP ya. Un millón, y no hay chiste, 1.500.000. Ok, me alcanza para el supermercado 2 semanas. Ya. Entonces, bueno, hay una factorización, pero que dar la factorización no es lo mismo que dar el número así como en esa expresión. Es 2 a la 8, no sé cuánto, ya me olvidé. Pero esta curva C que está ahí, tiene soluciones, se puede resolver en los p-ádicos para todo p menor o igual que infinito. ¿Qué significa p igual a infinito? Que en R también. Porque recuerden que los racionales tienen un montón de completaciones, las p-ádicas y también la completación con el valor absoluto usual, que se llaman los números reales. ¿Ya? Entonces esta tiene soluciones, ya, a propósito de demostrar esto, toma 4 o 5 páginas, ¿ya? No es trivial. Pero no tiene ninguna solución en los racionales, así que representa un elemento no trivial acá. Este elemento no es la clase neutra porque la ecuación que define a C solo tiene la solución 0, 0, 0 en Q, pero que el 0, 0, 0 no está en los proyectivos, entonces no hay solución. Entonces, ese es un obstáculo. Y este grupo lo descubrió Selmer, y es una variante del H1KE que depende de un n que uno se fija, ¿no es cierto?, para resolver el problema que me presentaste hace un rato. Este es un grupo finito y estos grupos que habían antes ahí, los H's, eran infinitos, pero ahora estos son finitos. Este que está aquí es finito, pero para un n fijo. No se sabe que la colección de todos, el total, sea finito. Esa es una de las conjeturas, ¿ya? Entonces, uno puede refinar esta sucesión exacta, la puede refinar manteniendo este fijo, pero cambiando esto para poder hacer algún proceso inductivo, pues el m va variando. Existe un procedimiento inductivo que usa esto para tratar de encontrar los generadores de acá. Y el obstáculo
que este procedimiento podría no detenerse nunca, porque empiezo a sacar raíces, y si este grupo no es finito, puedo pasarme el resto de la historia del universo sacando estas raíces, digamos, levantando, o sea, tomo un punto y encuentro otro, tal que n por s me da s. Ok, y después al nuevo que encontré le hago el mismo procedimiento, y si tengo una cantidad, ese grupo infinito, puedo seguir haciendo esto para siempre. Entonces no se detiene, un proceso no es efectivo, nunca lo ha sido. Pero se cree que este es un grupo finito, pero tampoco se sabe. Entonces, y bueno, ¿qué relación tiene con el problema del milenio? Con la relación con la conjetura. Es que en esta fórmula conjetural, donde el R es el número de generadores, ese C es un número finito, conjeturalmente, y que contiene aquí, hay una cierta forma bilineal, donde uno combina los puntos de orden infinito, toma el determinante, un determinante de R por R, aparece este grupo que se cree que es finito, este es fácilmente finito, pero este se cree que es finito, y ahí está la relación. Y el tema es que el método de Selmer, que yo estoy mencionando, el método estándar, la gente lo usa porque dice, ok, ese método lo estoy usando para encontrar generadores de Q, es decir, encontrar el R, y aparece este grupo que también tiene que ver. Entonces, como que vamos por el camino correcto, ¿no es cierto? El problema es que si tú no sabes que este es finito y está usando esa sucesión exacta que podría no detenerse nunca, el proceso no se detiene nunca, si no sabes que este es finito, no puedes estar seguro que los generadores que encontraste son los generadores. A lo mejor se te quedó algo fuera. Y viceversa. O sea, no funciona. Porque el método te da, el método estándar te combina dos cosas, pero no te dice, digamos, te da la mezcla de las dos. La información que viene por un lado y por el otro, y te los mezcla. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál es la contribución de este lado, que es la que me interesa? ¿Y cuál es la de este? No se puede saber porque vienen mezclados. Entonces lo que hay que hacer, el método que propongo yo, es tratar de encontrar este R sin que intervenga este. Tratar de ir al hueso. Tratar de encontrar el R usando un método diferente. Y con esto termino. En los próximos 10 minutos voy a explicar brevemente el método que yo estoy tratando de desarrollar y que voy a desarrollar dentro de 6 meses más, cuando tenga la opción de hacerlo y no tenga que hacer docencia. Voy a dedicarme a eso en los próximos 3, 4, 5 años y voy a tratar de resolver el tema ese. El problema es que como yo empecé a trabajar en esto en el año 1995, o sea, no en este problema, pero yo en ese año escribí mi tesis de doctorado y usé el método estándar para demostrar una parte muy chica de esto. Pero me di cuenta en esa época, en el año 95, en medio de mi ignorancia, me di cuenta de que ese método estándar no podía seguir trabajando sobre ese método estándar. Tendría una carrera perfecta, muy buena, hartas publicaciones, etcétera, pero no me resolvería el problema. Entonces, en ese año, en 1995, me puse a estudiar todas las cosas que necesito. Y ahora estoy llegando a un momento en que puedo aplicarlas. Tengo suficiente acumulación para poder intentarlo. O sea, 30 años después, más o menos. Es porque el tema, ustedes ven, requiere geometría p-ádica, geometría analítica, grupos de Lie, representaciones L-ádicas, análisis, álgebra, etcétera, etcétera. Entonces, toma mucho esfuerzo. ¿Ya? Mucho esfuerzo, pero yo no me arrepiento. Estoy contento por lo que yo creo que tomé el camino correcto. Ahora depende de si es que esto funciona o no. Bueno, ¿de qué se trata el método? Y lo describo brevemente. Antes de... Hay una conjetura sobre... Se cree que este R puede ir creciendo tan grande como uno quiera. O sea, si tú me dices, oye, ¿existen curvas de rango 50? Sí, tienen que existir. La conjetura dice que tienen que existir. Tiene que haber una curva que tenga rango 50. Y rango 80, sí. Para cualquier rango te puedo encontrar una curva.
Esa es la conjetura, no se sabe ni siquiera eso. Bueno, esto lo voy a explicar brevemente porque no hay tiempo, ¿ya? Es complicado. Pero quería mostrarles algo para que no se me aburran tanto. Aquí está. Mediante el cálculo de R en numerosos ejemplos se estima que aproximadamente el 80% de las curvas tiene rango por 0 o 1. Es decir, el grupo es finito o tiene un solo generador. Se cree que el valor de R no está acotado. Es decir, se conjetura que para cualquier entero positivo existe una curva elíptica cuyo rango es mayor que R. ¿Cuál es el récord? 22, creo. 23. O sea, no se sabe si hay una curva de rango 30. Y 30 está bien lejos del infinito, ¿cierto? Se supone que es el infinito. Hasta la fecha no se conoce ningún bla bla bla. El récord actual es mayor o igual a 28. Va a ser 28 si la hipótesis de Riemann es cierta. Es otro problema más grande que este incluso. Esta es la curva. Y no es de la forma estándar. Estos números 6D no los puedo escribir ahí porque no me caben. Ahí están. Esos son los coeficientes nomás. O sea, ¿para qué te digo cuáles son los veintitantos puntos de orden infinito? ¿Qué tamaño son los coeficientes? Aquí creo que hay 58 dígitos y aquí hay 84. Y eso, o sea, aparecen números inmensos. Ilustra la dificultad. Ok, podemos apagar eso para terminar los 5 minutos. 5 minutos me quedan para hacer el dibujo. Son dibujos nomás. ¿Ya? ¿Cuál es el método alternativo? El método alternativo es abandonar la suavidad. Resignarse a que no todas las curvas son suaves. ¿Ya? Entonces, lo que hago, tomo mi curva, por ejemplo la segunda que dibujé, y le provoco singularidades. O sea, por ejemplo, aquí está, tomo dos puntos y los junto, los identifico y me produce un lazo, un rizo, ¿no es cierto? Y aquí tengo otros dos puntos, los junto y me produce otro rizo, y este es el que llamé yo el conejo de Vicuña, cuando lo dibujé, ¿no es cierto? Por supuesto que tomé 4 puntos. Si tomo 2 más, ahí me sale el conejo de Chernobyl. Entonces yo puedo, digamos, excepto no quiero crear cúspides porque eso no es útil para el problema hasta el momento. Yo no sé si voy a necesitar los cúspides. Pero tengo estos rizos, los nodos que se llaman. Entonces esta es una curva, no es la E. No es la E. Es otra curva. Realmente aquí aparece un grupo, no puedo explicar mucho el detalle técnico. So what did I call it? G, parece que le llamé G. Me aparece una sucesión exacta. Aparece una sucesión exacta de grupos algebraicos. Aquí tengo mi curva. Tengo mi curva E. El hecho de, digamos, si es que no hago esto, si no le pongo orejas, esto es 0 y no pasa nada. ¿Ya? Pero si le pongo las orejas, aparece aquí un grupo algebraico, que es un toro algebraico, donde aparecen ciertas extensiones de hecho, empiezo a agregarle las extensiones de Q que se obtienen con los puntos de orden finito, no sorpresa eso. Y aparecen unos toros algebraicos que se llaman. Y por un proceso que se llama dualizar, yo obtengo a partir de esto una aplicación, y aquí ya no aparece la curva E, aparece su dual, pero en el caso de curvas elípticas esta isomorfa a la E. Entonces puedo ignorar este dual aquí y tengo mi E. Y aquí tengo, aquí aparecen caracteres. Este es el grupo de caracteres del toro algebraico en el grupo multiplicativo. Este es un tema de geometría afín. Este es proyectiva, este es completamente afín. Y lo que obtengo entonces, puedo crear puntos aquí
tomando invariantes allá. ¿Ok? Y aquí estoy creando puntos de orden posiblemente infinito acá, sin la intervención del grupo de Tej Shafarevich. Y ustedes dirán, bueno, ya, pero a lo mejor esto no funciona. Lo que pasa es que yo tengo libertad de poner orejas en muchas partes, y puedo tomar un proceso límite. Y un proceso límite, pienso yo que me va a permitir conectar el rango de esta curva con algún objeto de tipo analítico. ¿Ya? Y ustedes dirán, ¿y esto funciona? ¿Tiene chance de funcionar? Bueno, hay una tautología interesante. Si yo hago le pongo orejas, supónganse que yo conozco dónde están los puntos de orden infinito. Esta es una tautología porque no me sirve para hallarlo. Voy a suponer que las conozco. Y le pongo orejas exactamente ahí. Entonces esta transformación se transforma exactamente en la inclusión. Este es lo generado por P1 hasta PR. Es decir, recupera la inclusión canónica del punto de orden infinito. Entonces es como, hay más datos que apoyan la idea, ¿ya? Pero es demasiado técnico. Pero si uno pincha, se llama pinchar esto, pinchar la curva. Si uno pincha la curva exactamente en los puntos de orden infinito, uno obtiene esta inclusión. Y entonces es de esperar que esto no siempre vaya a parar al cero y que dé eventualmente puntos de orden infinito, pero solamente si uno toma un límite. Ok, eso hay que, no quería decir nada más, porque si no lo voy a aburrir.